¿Ahora mejor? Sí. Yo prometo que no he pisado ningún cable, ¿eh? Mira, con cuidado. La idea de esta presentación es hacer una visión simple, pero tampoco tenemos mucho tiempo para profundizar, sobre la alternativa de la valorización energética de fangos sobre la economía circular de los fangos. Vendremos a hacer un poco de filosofía, pero con los pies en la tierra, es decir, cuál es la situación real. Es una alternativa todavía, visto las problemáticas que estamos viendo, sobre todo de influencias legislativas en el sector. ¿Cuál sería nuestra visión de vías para optimizar la línea de lodos en la depuradora? Y algunos ejemplos de aplicación para que veamos que esto que ya predecíamos hace más de 10 años como una alternativa ha ido avanzando y ya tenemos casos en los que estamos trabajando en instalaciones reales aplicando este tipo de concepto. ¿Dónde estamos? Está claro que estamos en un entorno en el que la aplicación agrícola, veamos la fuente que veamos, es la mayoritaria y hasta ahora también la más económica. Pero la realidad es que cada día más y en los últimos años a una velocidad que asusta, estamos ante una incertidumbre legislativa para la aplicación agrícola e incertidumbre legislativa a nivel energético. Con lo cual, de una manera u otra, vamos a tener que hacer evolucionar nuestras depuradoras para que esta aplicación agrícola siga siendo posible. Tenemos limitaciones para el uso del biogás, porque realmente queremos optimizarlo, pero en algunos casos ya no sabemos dónde usarlo o dónde valorizarlo. Y de alguna manera tenemos unas soluciones que están dependiendo de adaptaciones que tenemos que hacer, de inversiones que tenemos que hacer y que muchas de ellas son dependientes también del precio de las energías. Y sabemos que tenemos que buscar una alternativa porque la situación actual no es la mejor de todas. La idea es, tenemos la valorización energética, teóricamente los fangos son una fuente de biogás, donde además las digestiones anaerobias son excedentarias en biogás, nos aportan energía. Podemos usarla en energía eléctrica, pero ya no todas, o muchas veces nos encontramos en situaciones donde estudiamos proyectos en los que se mejora el biogás, pero ya no podemos utilizar todo el que tecnológicamente es posible porque ya superamos el autoconsumo de la planta, o tendríamos que buscar un consumidor externo para darnos este valor económico que también necesitamos para la gestión de nuestros proyectos. El fango seco es un combustible de alto valor, con un poder calorífico en torno al 50% del carbón, con lo cual es un combustible de alto valor, pero tenemos que tratarlo previamente para eliminar el agua que contiene para conseguir valorizar este recurso. Con lo cual normalmente hemos asociado históricamente estos procesos a cogeneraciones que a día de hoy en su mayoría se han tenido que parar o están en déficit económico. Y además no tenemos un marco legislativo que nos permita, ya no solo a día de hoy, poner en marcha instalaciones nuevas, sino en el futuro tomar la decisión de inversiones a largo plazo que deben de ser sostenibles en el tiempo y que tenemos que poder justificar que lo que nos ha pasado hasta ahora no lo vamos a poder repetir en el futuro. Y es la situación, por ejemplo, de los secados térmicos en España, que no deja de ser un poco desoladora. Hemos sido pioneros en este tipo de plantas y quedan muy pocas en funcionamiento. Es verdad que sabéis que hemos estado basando muchos de nuestros procesos en secado a baja temperatura, entendido como una maximización de la cogeneración, es decir, no solamente los calores de alta, sino también los calores de baja en forma de agua, con procesos por debajo de 100 grados. Y la verdad es que estamos bastante orgullosos de las que quedan, son aquellas en las que ya en su día se hicieron con una visión de energía sostenible, es decir, el secado con uso de calor residual de una cementera, la bomba de calor como fuente de calor para un secado térmico, una planta que lleva en Alicante en IBI funcionando más de 12 años y que además en su día pues hubo mucha alternativa, ponemos una bomba de calor, ponemos una cogeneración, la verdad es que pusimos las dos cosas
lleva 12 años funcionando gracias a que pusimos las dos cosas. Es decir, el operador podía decidir con qué tipo de energía funcionaba su instalación, que estamos extrapolando a un mínimo de 15 años para poder hacer esos números sostenibles, o incluso pues, la empresa municipal de Aguas de Málaga, que hace bastante tiempo fue muy estricta en la aplicación de la cogeneración como lo justo imprescindible. Han visto como también su balance económico se perjudicaba con las nuevas legislaciones, pero probablemente tengan la mitad de cogeneración que otras plantas similares, con lo cual la afectación también ha sido la mitad. Si vemos la definición de economía circular de la Fundación de Economía Circular en España, vemos que al final lo que tenemos intentando conseguir es un marco sostenible medioambientalmente y económicamente. Y la idea es cerrar el ciclo de vida. Y si vemos el concepto de economía circular, ¿qué producto realmente podemos decir que los lodos no son el producto ideal para una economía circular? Es decir, es fuente de energía, podemos reciclar los nutrientes, parece que cumple todos los requisitos en los que basar este concepto. Y sin embargo, sigue siendo uno de los hándicaps de gestión de una depuradora. Probablemente el que más quebradero de cabeza les dé. Con lo cual, viendo esto, dices, ¿cuál es nuestra reflexión en el tiempo? Es decir, tenemos un producto que aporta muchos valores, del que podemos recuperar realmente energía, del que podemos recuperar nutrientes. ¿Qué es lo que necesitamos para de verdad conseguir que esto sea autosostenible? Nuestra visión es, necesitamos un proceso que no tenga necesidad de consumo de energía externa, porque si no estaremos dependiendo de las fluctuaciones del precio del gas, de las fluctuaciones de la cogeneración, que no tenga dependencias legislativas, ese es el proceso ideal, es decir, que realmente no estemos afectados por un cambio legislativo de hoy y de mañana, y que no tenga dependencia de otros factores externos. Esa sería la solución ideal. Con lo cual, el objetivo es conseguir un 100% de autoconsumo, es decir, encontrar una solución que se pueda aplicar en la propia depuradora y un 100% autosostenible. Y la gran pregunta es, ¿tenemos tecnología a día de hoy para llegar a esta visión? Y esa es la reflexión en la que nosotros hemos estado trabajando. Dentro del portfolio que nosotros tenemos de Advanced Biosolids, trabajamos en varias líneas, es decir, optimización de la digestión, gestión de lodos a gran escala, mejora de la deshidratación. Se reduce enormemente la cantidad de fangos que tenemos que gestionar solo con 2 o 3 puntos de porcentaje de sequedad que aumentemos, y el secado y la valorización energética como una alternativa. ¿Qué conseguimos aplicando estas tecnologías? Pues mejorando la digestión generamos más biogás, mejoramos la degradabilidad, tenemos más energía. Si mejoramos la deshidratación tenemos más materia seca y por lo tanto menos coste de gestión, también menos agua que eliminar. Y con el secado y la valorización pues reducimos el producto que tenemos que gestionar, y también si lo valorizamos energéticamente tenemos una energía que debemos de poder aprovechar. La idea es, todo esto nos permite cerrar el ciclo. ¿Cuáles son las tecnologías que tenemos ahora para conseguirlo? ¿Vale? Esto sería un poco el tratamiento convencional que tenemos. Es decir, ahí tenemos unos valores. Vemos que realmente la deshidratación es una de las etapas más importantes para reducir los fangos. Es una de las grandes abandonadas muchas veces de la línea de fangos y es muy importante. Es decir, 2, 3 puntos a lo mejor reducen un 20% la cantidad de fangos que gestionamos. El poli es caro, el fango todavía más. Es un poco la reflexión que sabéis que hemos ido haciendo. Al final, por cada 100 toneladas de fango, por cada 100% de fango que nos entra en el retratamiento, sacamos 12. Reducimos mucho, pero todavía nos queda mucho. ¿Qué podemos conseguir aplicando tratamientos avanzados? Añadimos el secado, añadimos la valorización energética y nos quedamos en 0,5. Realmente es el ciclo que queremos, es la teoría y nos dice que reduciendo estas cantidades reduciremos mucho nuestro sistema. Vemos que la cantidad se reduce enormemente, lo hemos dividido por 10, por más de 10.
Si al final conseguimos hacer todo esto sin consumir energía externa, que esa es la gran pregunta, la gran reflexión, tendremos un sistema que sea 100% autosostenible. No nos confundamos, eso no significa que sea gratis, pero será independiente de todas las afectaciones externas, o al menos al máximo posible. Si entramos en números, que al final tenemos que entrar en algunos números para reflexionar sobre cómo pretendemos conseguir estas cosas, esto sería los balances energéticos de una planta tradicional. Es decir, tenemos unos fangos que idealmente podemos conseguir que estamos sacando superior al 20%, tenemos una digestión que nos genera biogás, si lo cogeneramos, todavía tenemos un exceso de calor, es decir, nos sobra calor para el proceso, la digestión no lo consume todo, pero normalmente no es suficiente para seguir avanzando en el resto de tratamientos. Es decir, normalmente nos queda, para el secado térmico, en el mejor de los casos nos quedaría un 30% de la energía que necesitamos para aplicarlo. Es decir, todavía nos falta un 70% para poder cerrar el ciclo. ¿Cuál es nuestra propuesta? La idea sería, ¿podemos añadir el resto de elementos que nos hace falta para cerrar el circuito? Necesitamos mejorar la digestión para producir más biogás. Consideremos un 30%. Estas cifras la verdad es que son conservadoras. Es importante que lo aumentemos, tenemos tratamientos para reducir el tiempo de digestión y también nos mejora las propiedades de deshidratabilidad, con lo cual mejoraremos también la deshidratación posterior. Mejoremos el proceso de digestión en sí mismo, ¿vale? Porque vamos a utilizaremos sistemas de control para optimizar la producción del biogás como el objetivo que queremos conseguir en la digestión. Optimicemos nuestros digestores, nuestras líneas de fango. Realmente es verdad que hay muchas de ellas que cuando tú vas a hacer el balance ya no sabes cuánto ganas aplicando todos estos sistemas como cuánto ganas por ponerlos al día, porque hay muchos de ellos que están funcionando en condiciones que no tocan. Y a veces es mitad y mitad. Es decir, veamos en aquellos casos en los que realmente estas mejoras además nos permiten hacer codigestión. He puesto interrogante porque no deja de ser un factor externo, que es lo que en principio queremos evitar, pero a lo mejor en algunos casos nos interesa. La idea es maximizar la producción de biogás, deshidratar al máximo, ¿vale? Hemos añadido procesos que nos permitirán llegar hasta un 30%. De hecho, este balance está cuadrado sin codigestión y con fangos al 30% de sequedad. Y en valores conservadores, no hemos tirado números que no son reales. Si no conseguimos el 30%, pues para cerrarlo con un 26% ya tendríamos que estar añadiendo codigestión. La cuestión es que tenemos suficiente biogás para que mejore la deshidratación, reducir la cantidad de fango que tenemos que llevar a un secado térmico, que tiene un consumo de energía importante, pero que nos da un producto que es combustible. La gran pregunta siempre ha sido, ¿la combustión de este producto es suficiente para el resto de procesos previos? Nosotros durante muchos años hemos evaluado procesos de gasificación, de pirólisis. La verdad es que a día de hoy hemos visto que con la pirólisis tenemos una combustión que nos da un gas de síntesis con un poder calorífico bastante importante y que si lo introducimos dentro de un motor de cogeneración, el balance energético nos permite obtener ese 70% de energía térmica que nosotros necesitábamos para poder realizar el secado térmico. Con una ventaja que es que la pirólisis, además, los aportes iniciales los realiza con electricidad. Es interesante cuando realmente nosotros lo que queremos conseguir es calor, electricidad, para que el proceso sea sostenible. Ya no estamos hablando de vender esa energía eléctrica, estamos hablando de utilizarla en el propio proceso. Nos sobra energía eléctrica para meterlo en la depuradora, pero el concepto principal es cerrar el círculo energético, tanto de calor como de consumo de electricidad. Exportaremos algo lo suficiente como para que funcione el resto de la depuradora. Pero aquí tenemos una aplicación en la que realmente llegaríamos a ser sostenibles en el circuito de gestión y, lo más importante,
independientemente de que esa electricidad la podamos vender o no, no nos hace falta. Vamos a utilizar todo el calor. Por supuesto, se basa en que el calor que utilicemos para el secado sea agua que venga tanto de los gases de escape del motor de cogeneración como el calor de bloque de la cogeneración, que es otro tanto del que produce el motor. De esta manera sí estaremos cerrando el círculo. Seremos un 100% de autoconsumo y conseguiremos un sistema que sea 100% autosostenible. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Vale? Bueno, ahí en nuestro caso concreto trabajamos con sistemas de deshidratación avanzada, como puede ser el Flockforme, que es un sistema que lo que hace es mejorar el contacto del poli con el fango para hacer más eficaz el producto, aumentando importantemente la sequedad. Trabajamos con el sistema STC para secar los fangos a baja temperatura con un aporte de agua en torno a 90 grados, es decir, aprovechando tanto el agua de bloque como el calor de los escapes. Después de muchos años en colaboración con la empresa EPI, que es una pirólisis que tiene bastantes plantas en el Reino Unido, que debo reconocer que es donde más procesos se han hecho. No hay que engañarse, probablemente sea uno de los pocos países de Europa donde también priman estas soluciones, las primas de cogeneración de biogás, pero no tenemos que hacerlo sostenible por eso, ya hemos aprendido de esa lección. Tenemos que mejorar el uso del biogás, ¿vale? Y tenemos que mejorar la producción de biogás, sea con digestiones avanzadas, realmente optimizando mediante sistemas de control. Trabajamos con varios. La digestión y la hidrólisis térmica aporta, sobre todo para mí, una mejor producción de biogás y también la mejora de la deshidratación. Estos dos procesos conjuntos nos permiten llegar a esos valores que nosotros necesitamos para cerrar el ciclo. ¿Vamos hacia adelante? Yo creo que sí. Como siempre haciendo estas presentaciones uno recicla, ¿vale? Se va a las presentaciones que ha hecho de otros años. Y yo esta vez he reciclado mucho, como al 2002 me he ido. Y la verdad es que hablábamos de estas cosas ya. De aquella era propuestas de futuro. ¿Hemos hecho algo en los últimos 10 años? Nosotros creemos que sí. Y con ejemplos de aplicación es verdad que no aquí, pero también podemos aprender de lo que estamos haciendo. Nosotros en el 2014 se realizó una planta de secado a baja temperatura para un cliente en el Reino Unido, Yorkshire Water, que ya está probando todo el concepto integrado, es decir, pirólisis con secado. Forma parte de proyectos de I+D que ellos desarrollan a largo plazo, porque sus inversiones además las definen en periodos de 5 años. El proyecto completo terminará a final de este año y será la base para sus desarrollos de los próximos 5 años. Como he dicho antes, es cierto que en el Reino Unido esto además es económicamente, vamos a decir, neutro, porque todavía tienen primas para la digestión. Pero estamos hablando ya de una instalación de pirólisis de 7.000 toneladas año. Es una planta piloto a escala industrial, vendría a ser una planta de tamaño medio pequeño en nuestro entorno, y se basa en utilizar todo el calor procedente de la cogeneración y un poco más para cerrar el ciclo y que el proceso sea autosostenible. Aquí además había otros hándicaps, que es que al ser una planta industrial no querían hacer obra civil y había que realizar instalaciones, todo que se pudiera desmontar. Llevan un año completo haciendo pruebas y en base a esto desarrollarán todos los planes de valorización energética para los próximos 5 años. Un ejemplo parecido, aunque un poco parcial, es la planta que tenemos en Alicante, que hace el secado térmico con el calor procedente de la energía residual de la cementera. El 100% del aporte energético es energía residual de enfriamiento del clínker de cemento. No hay consumo de energía térmica externa. Es cierto que tenemos el combustible, se utiliza la propia cementera, aunque realmente las vías de utilización son abiertas. Es decir, el foco del proyecto es no utilizar energía exterior
para el secado, más que el propio combustión en sí mismo, que es verdad que estando al lado es la solución más rápida y la más común. ¿Ha sido afectada? Pues también las cementeras han sido afectadas por la crisis y las necesidades que tenían de CO2 y de cuota CO2 no son los mismos que tenían hace años, pero probablemente esto también les ha permitido a ellos ser de las pocas plantas que han funcionado prácticamente al 100%. Con lo cual la conclusión rápida es: ya tenemos vías tecnológicas que nos permitan hacer una gestión autosostenible. Tenemos que empezar a pensar en plantas grandes, en estas soluciones como un foco de ciclo global en la que el fango nos permita reducir y aprovechar sus recursos y además nos permita tener proyectos que podamos hacer esa rentabilidad en su tiempo, es decir, a un precio razonable y sobre todo inversiones a largo plazo que no se van a ver afectadas por otros factores externos. La valorización energética es una vía de alto potencial para conseguirlo. Por supuesto, la aplicación agrícola siempre seguirá siendo una alternativa muy interesante, pero cuando tengamos problemas para hacerlo, esta puede ser una vía importante. Y la independencia energética, a nuestro entender, es un factor fundamental para la sostenibilidad en la gestión de los lodos. Y a día de hoy ya disponemos de desarrollos tecnológicos con resultados, con balances que podemos mover que nos permiten avanzar hacia estos sistemas sin consumo de energía externa. Gracias. Perfecto.